Soy Elida Naya, les doy la bienvenida al Congreso Crianza y Educación Humanizada. Hoy tengo el placer de estar acompañada por Dolores Juli. Ella es editora de alteredu.com.ar, es periodista, madre, cofundadora de Tierra Fértil, espacio de educación en el Gran Buenos Aires. Bienvenida, Dolores. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Bien, bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, con ganas de conversar sobre esto que es la educación sin escuela. Buenísimo, estoy esperando ansiosa para escuchar todo lo que tenés para contarnos. Bueno, si querés empiezo me parece que lo más importante cuando uno habla es contar el lugar desde el que habla, ¿no? La experiencia propia, porque todas las realidades, las familias, los países incluso son distintos. Así que bueno, contarles un poco que yo tengo 48 años, tengo un hijo que ahora es adolescente y tiene 14 años, y cuando tenía ya 3 años y empezó el jardín de infantes, vivimos en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, en la localidad de Bécar, que se considera el Gran Buenos Aires en Argentina. Y bueno, empezó el jardín como cualquier chico a los 3 años, y ahí fue cuando yo empecé a ver de cerca qué es esto de tener un hijo en el jardín, recordar mi propia experiencia, verlo a él, cuando quería ir, cuando no quería ir, por qué no quería ir. Me involucré en la cooperadora del jardín, era un jardín estatal muy cerca de casa, entonces empecé a ver de cerca cómo era la dinámica dentro de un jardín. Y bueno, si bien todo estuvo bastante bien, digamos, dentro de lo que uno espera en un jardín de infantes, este, había algo que me empezó a hacer ruido, y claro, como soy periodista y curiosa, empecé a investigar, y muy rápidamente, gracias a Internet, me enteré de que existían otras formas de educar, y en realidad después descubrí que educar no es sinónimo de escolarizar. Ese fue el primer descubrimiento que un poco llevó a todos los otros descubrimientos. Yo empecé a conocer la educación alternativa o las alternativas en la educación, ya con esa cabeza predispuesta a no hacer sinónimos escuela y educación. Entonces empecé con una mirada muy abierta, ¿no? Desprejuiciada, relajada también, porque la verdad hay que decirlo, yo tenía tiempo para dedicarme a mi hijo, mi profesión quería hacer una especie de parate y trabajar menos y dedicarme a él, así que lo pude hacer. Y entonces empecé mi propia investigación sobre alternativas educativas. Vivo en una zona donde hay escuelas Waldorf y Montessori recién empezando en los últimos años, así que pude visitarlas también. Y bueno, leyendo mucho sobre educación democrática o educación libre, que es finalmente el enfoque que a mí más me gusta, que es muy parecido a la educación sin escuela, en algunos países se le dice unschooling. Así que bueno, medio ya cuando él tenía 4 años, salió del jardín, hicimos una primera prueba de educación no escolar, y íbamos mucho a la plaza del barrio, pasábamos mucho tiempo juntos. Fue un año donde aprendí mucho, observé mucho, seguí leyendo, conocí a otras madres en la plaza, y bueno, junté un poco fuerza para tratar de reunirme con otras familias y hacer un proyecto colectivo. Lo cierto es que como mamá me sentía bastante sola en el barrio, como les pasará a muchas de ustedes. La mayoría de las mujeres hoy trabaja medio tiempo, tiempo completo. Muchos de los chicos y chicas de mi barrio van a la escuela durante 8 horas, entonces las plazas empiezan a quedarse desiertas. Después de esas 8 horas de escuela hay clases extraescolares, entonces no me sentí capaz de llevar adelante esta educación sin escuela sola, en total soledad. Mi marido trabaja muchas horas al día, si bien nosotros hace 20 años trabajamos desde casa, hacemos home office. Por eso un poco también el homeschooling, mejor dicho, la educación sin escuela, era algo que para nuestra cultura familiar tenía sentido, no era algo tirado de los pelos, se adaptaba bastante a la forma de vida que teníamos. Así que ese es un poco eso quería contarles un poco cómo, desde dónde hablo, ¿no? Sabés que me resulta Bueno, a partir súper interesante esto que mencionás de la cultura familiar y de cómo armaste un grupo, te empezaste a juntar con otras familias también, porque muchas veces escucho esto, ¿y qué pasa con la sociabilización de los chicos? Y acabás de contestar esa pregunta.
justamente. Así que la verdad quería como retomar esa parte y esta importancia de que toda la familia realmente esté acompañando y que, digamos, se comprometa con acompañar este aprendizaje, ¿no? Porque no es que sacamos a nuestro hijo de la escuela o del jardín o no lo escolarizamos y la vida, digamos, va pasando. Hay que hacer, entiendo, ¿no?, todo un proceso y todo un acompañamiento, ¿no? Sí, por eso te decía al principio que hay una cuestión de tiempo muy fuerte y de disponibilidad muy fuerte. Yo realmente creo que si la crianza es en pareja, como es en la mayoría de los casos, alguno de los dos realmente tienen que dedicarle tiempo a esto de estar, porque en realidad la educación sin escuela se trata de estar, algo que parece tan fácil de decir, pero es estar, ¿no? Estar y estar siempre, y ellos nos acompañan en las actividades que tenemos que hacer. Hay muchas que vamos a dejar de hacer, porque sobre todo cuando los chicos son chiquitos, son actividades que cuesta hacer con ellos y uno siente que no tiene por qué pasar esa situación con ellos, entonces hay que negociar permanentemente. En mi caso yo vivo lejos de mi familia, me mudé al barrio, yo me crié en la ciudad de Buenos Aires, entonces tampoco tenía una red de contención como y amigas cerca como para reunirnos, así que para mí fue armar toda esa red de acompañamiento desde cero, y la forma que se me ocurrió fue hacer un proyecto colectivo, un espacio educativo que fuera en una casa real, alquilada, que pudiéramos encontrarnos todos los días con adultos que se comprometieran a acompañar. Y esta quizás es la forma quizás más difícil, y un poco uno de los temas que yo les quería proponer es eso, contarles, según mi experiencia personal, cuáles son las ventajas y las desventajas de encarar esta desescolarización en colectivo. La ventaja es que es en colectivo, justamente. Es una especie de escudo contra la soledad, sobre todo para los adultos, ¿no? Porque los chicos, ya sabemos, no necesitan 30 compañeros, 30 amigos. Eso no es cierto para nadie. Entonces, ellos con tener algún amigo ocasional en la plaza, en el parque, en donde sea, ellos están bien. Ahora, crear un espacio colectivo lo que te permite, sobre todo en el conurbano, en la zona donde yo vivo, donde te contaba que no hay familias disponibles con tiempo en sus casas o en el parque, para mí fue una urgencia crear un espacio de referencia, un punto de referencia con un horario, un lugar físico donde los chicos pudieran encontrarse, donde tener ciertos materiales, una biblioteca, un jardín en lo posible. Eh, por eso para mí el proyecto colectivo es lo ideal, es la utopía, digamos. Si nosotros pudiéramos desescolarizar en colectivo, para mí es la utopía más bonita. Eh, y ahora vienen todas las desventajas, de la mano de las ventajas, que además la otra gran ventaja es que uno ofrece esto a sus hijos y además lo puede ofrecer a otros. Por Tierra Fértil, que es el proyecto colectivo que funcionó en Bécar y luego en Martínez desde el año 2013, del que formamos parte, pasaron un montón de nenes y nenas que venían de escuelas tradicionales, que pudieron tomarle gustito a eso de estar en un espacio con adultos y con ofertas de actividades y materiales no obligatorias. Es decir, un lugar donde ellos tenían una casa a su medida, con adultos que eran acompañantes, guías, que estábamos ahí disponibles para poner límites, porque los límites siempre están y son necesarios, para ofrecer cosas y sobre todo para que ellos puedan dar rienda suelta a lo que mejor saben hacer, que es el juego libre. Tierra Fértil estaba basado en el juego libre, que es una de las características incluso neurológicas de la infancia. Los niños viven jugando desde que se levantan hasta que se acuestan. Y yo he visto a mi propio hijo durante 6 años aprender jugando, sin tomar ningún tipo de clases. Entre sus 6 y sus 12 años, Vito no tuvo clases de ningún tipo, ni de matemática, ni de lengua, ni de inglés, y sin embargo aprendió lo que los chicos de su edad aprenden, a través del juego, ¿no? Y bueno, les estaba contando, esas son las ventajas, ver el despliegue del juego, ver chicos que puedan probar, aunque hayan estado solo un año en ese espacio colectivo de educación libre, pueden ver que hay otras opciones, porque el 99% de los chicos va a la escuela porque sabe que no hay otra opción, o cree que no hay otra opción, y porque sus padres
claro, sus padres no saben que hay otra opción. Entonces, casi siempre digamos, la respuesta de los padres o las madres cuando uno cuenta que está haciendo esto es, pero yo fui a la escuela o mi hijo va a la escuela y está muy bien. Sí, claro, digamos, no se puede apreciar lo que no se conoce. Entonces, lo que tiene un proyecto colectivo es que uno ofrece un espacio donde la comunidad puede contagiarse y ver que hay otras formas. Y no es lo mismo leerlo en una nota de un diario de Finlandia que verlo en tu propio barrio, ¿no? Y ver familias como vos, argentinas, que viven en tu misma realidad social, y ver que eso se puede hacer y que se aprende. Entonces, esas son de las grandes ventajas del trabajo colectivo, ¿no? De hacer espacios así entre varias familias, incluso entre varios educadores, porque ya hay una masa crítica de docentes que no quiere trabajar dentro del sistema. Entonces, bueno, cada vez somos más. Y las desventajas son las lógicas de cualquier agrupamiento humano, donde nos tenemos que poner de acuerdo en cosas tan sensibles como criar hijos, que nos tocan muy de cerca y que afectan nuestras creencias, nuestro cotidiano, todo, nuestra forma de comer, nuestra forma de hablar, de conversar, las rutinas. Entonces es muy difícil ponerse entre adultos de acuerdo, ¿no? En cómo llevar un espacio, aunque más no fuera un espacio de 4 horas como era el nuestro, es muy difícil. Y tampoco tenemos la costumbre de la democracia a través del voto, que es una democracia representativa y que en el fondo nos resulta muy lejana, pero no tenemos la práctica de sentarnos en círculo entre adultos y tomar decisiones sobre lo cotidiano, ¿no? Y sobre estos espacios para nuestros hijos y para nosotros mismos incluso. Así que bueno, a su vez esta dificultad es una ventaja porque uno aprende nuevas formas de convivencia, que en general no las podemos practicar en la vida cotidiana, no las podemos practicar en el trabajo, en general, tampoco en la escuela, porque son instituciones en general verticales todavía. Así que bueno, esa es la maravilla y la pesadilla de estar en un proyecto de educación alternativa, ¿no? Sabes que te escucho y pienso en el rol importantísimo que tenemos las familias, ¿no? Realmente en esto de permitir que nuestros hijos, nuestras hijas exploren, observar un poco cómo son ellos en lugar de imponerles nosotros el cómo tienen que ser, o lo que tienen que hacer, o lo que tienen que aprender, que es un poco lo que pasa en la escuela y prácticamente en nuestra sociedad, tendría que decir, ¿no? Porque uno cuando va por la calle también, toda la sociedad espera ciertos comportamientos de los niños y las niñas que a veces no van de la mano niño, ¿no? Entonces, cuando vos hablas de ponerse de acuerdo también, creo que tiene mucho que ver con los paradigmas que tenemos todos, con estas... con nuestra mirada ya hacia lo que es un niño, lo que es una niña, y todo lo que eso implica, ¿no? Sí, de hecho, cuando vos recorres un poco la oferta de formación, cursos para esta nueva educación, la mayoría apunta a los adultos. Casi todos los cursos y las formaciones están destinados a que los adultos cambiemos el paradigma sobre qué esperar de los nenes y las nenas. Es así, digamos, ellos dependen de nosotros y de nuestra mirada, y de los ambientes y sociedades que armamos para ellos. Así que si vos te fijás, casi todos los cursos y reeducación está dirigida a nosotros, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que reaprender qué es lo que deberíamos esperar. Y la verdad es que la información está, no es nueva. Yo cada vez que me preguntan digo, esto no es nuevo, no estamos inventando nada nuevo, no es una nueva pedagogía, vamos a leer por ahí títulos diferentes, nueva pedagogía, incluso como vos dijiste tu congreso, y yo lo decía cuando era madre reciente, crianza humanizada, ¿no? Parece que inventamos frases que son obvias, ¿no? Y que siempre deberían haber estado ahí, eh, pero por supuesto que las tenemos que traer de nuevo, porque parece que las hemos olvidado. Entonces la información está, hay todo esto de la educación, de hecho la educación escolar es un experimento muy nuevo, tiene apenas 200, 300 años en otros países.
Así que el verdadero experimento social o cognitivo emocional vincular es la escuela. La educación sin escuela es lo que tiene muchos más años de desarrollo y es lo que trajo a la humanidad hasta acá. Porque incluso tampoco podemos atribuir todo lo que los humanos hacemos y sabemos a la escuela, en realidad. Tenemos ese vicio, ¿no? De creer que todo lo que aprendemos es gracias a la maestra o al profesor. Y acá yo traigo siempre la comparación con el nacimiento, ¿no? Con la metáfora del nacimiento, el parto. En el parto en general se lo felicita al médico, y la verdad es que las que parimos somos mujeres, ¿no? Es nuestra biología, depende mucho de la tranquilidad con la que podamos vivir el parto para parir bien, que las hormonas que se tienen que liberar se liberen. Y sin embargo, el héroe de la historia casi siempre es el médico o el policía que atiende un parto en el patrullero. Entonces, con la educación es un poco así. Se ha puesto el foco en los referentes, que son los docentes, que son los que supuestamente sacan el conocimiento de nosotros, y se sacó el foco de los protagonistas, ¿no? Que son los que aprenden, de cualquier edad. Entonces, un poco lo que creo que hay que traer, y no lo digo yo de vuelta, lo dice todo el mundo, hay que traer de nuevo el foco al aprendizaje y no tanto a la enseñanza. Durante 200 años el foco estuvo en la enseñanza por comodidad del adulto, porque la escuela se volvió una tecnología masiva. Es como una fábrica, cuando vos tenés que fabricar comida para mucha gente, tenés que instalar procesos, verificar esos procesos, automatizarlos, hacerlos veloces, baratos. La escuela es eso, la escuela es eso. Entonces, es muy importante que las familias, que las personas, que los docentes, que la sociedad en general sepa que hay opciones, así como hay opciones para comer, para vestirse, para vivir, para relacionarse con otras personas. Hay opciones también para educar. Es así de sencillo, no hay, digamos, no, yo trato a veces de sacarle la ideología de fondo, porque lo cierto es que también hay distintas ideologías detrás de las distintas pedagogías. Ideología en el sentido de que todos tenemos creencias y conjuntos de ideas, ¿no? Para poder vivir. Yo cuando la cosa se barra mucho y nos embarramos en la discusión tratando de decir, bueno, ¿qué hay detrás de la educación? En casa hay derecha, izquierda, ¿qué hay detrás de la educación libre y anarquismo? ¿Qué hay detrás de...? Sí, por supuesto son todas corrientes históricas y que influyen en los acontecimientos, pero opciones para educar son como las opciones que tenemos para comer. Digamos, hoy se sabe más que nunca, hay formas buenas de alimentarse y formas dañinas de alimentarse, que nuestra salud, nuestro cuerpo depende de eso. Lo que hablamos recién sobre las formas de nacer, hoy sabemos que se pueden tener partos no medicalizados, sin embargo, la mayor parte son medicalizados en ambientes que no son propicios para parir bien. Con la educación es igual, estamos redescubriendo que hay opciones, y como comunidades adultas tenemos que volver a poner la práctica, a probarlas y bueno, ejercer la libertad en ese sentido. Así como somos libres para tomar otras decisiones, también somos libres para educar, ¿no? Totalmente, y vos sabés que me deja pensando sobre todo en la gran cantidad de oportunidades, de alternativas que existen en cuanto a la educación, así como en cuanto a la crianza, y creo que va de la mano también de la familia, ¿no? ¿Qué tipo de familia somos? O sea, no por ponernos un cartel, una etiqueta a la familia, sino saber, bueno, si de repente, por ejemplo, los adultos trabajan todo el día, creo que educar en casa es una opción muy complicada que va a generar un estrés increíble y que probablemente no se pueda realizar, ¿no? Entonces también creo que tiene que ver con la realidad que tenemos y la realidad que elegimos, ¿no? Porque a veces, bueno, es la realidad que elegimos, a veces podemos elegirla, a veces no, pero sobre todo ser conscientes de eso, porque si yo trabajo todo el día y quiero educar a mi hijo en casa, creo que voy a terminar haciendo más daño que aportando algo, ¿no? Totalmente, para mí es el primer paso.
el primer paso es, más que ponerse a investigar, es ser muy honestos con lo que uno de verdad puede hacer con los adultos que hay disponibles para esa cantidad de nenes y nenas. Es ser realistas. Y yo creo perfectamente, porque además conozco muchas madres, por ejemplo, que crían solas, que sus hijos van a la escuela estatal o a una escuela privada de barrio, y sin embargo son madres que crían de forma muy amorosa y educan con mucha intención, y esos nenes y nenas están muy bien. Entonces no hay que cargar tanto a la escuela como la institución demoníaca, sino eso, saber que hay opciones y saber que uno tiene que estar bien parado y seguro para tomar decisiones. Y que claro, a veces también para tomar decisiones hay que probarlas, ¿no? Porque ahora un poco con la pandemia yo veo hay gente que coquetea hace 10 años con el homeschooling y no se anima, y ahora en pandemia se animó. Hay que animarse a probarlas. Es como hablábamos antes, es muy difícil conocer algo si no lo probás. Entonces yo siempre digo, si tu hijo es chiquito y te parece que es para vos, probalo mientras es chiquito, que es más fácil, digamos, que uno no siente todavía que tiene que estructurar el conocimiento o el aprendizaje. A medida que crecen los adultos tenemos más ansiedad por meter contenidos, porque hagan actividades más curriculares. Entonces está bueno probar, me parece, cuando ellos son chiquitos, que además aprenden absolutamente todo jugando, no hace falta para mí mucho más, siempre estando cerca, siempre siendo una familia que tiene herramientas culturales, digamos, no es cuestión de sentarse y mirarlo y dejarlo todo el día solo. Pero sí, es importante probar. Si se puede probar, es lo mejor. El sistema educativo siempre está abierto a que vuelvas. Esa es la verdad. Siempre hay formas de volver. Es más difícil salir, tomar la decisión de salir. Entonces, por eso digo que cuanto más chicos son, menos el sistema te persigue, más fácil es de hacerlo. Así que si pueden probar, sí, para mí es. Y además hay una gran diferencia de hace 10 años cuando yo empecé. Ahora hay más familias que se reúnen, que se agrupan, que se acompañan, hay más información online, hay más asesoramiento de mujeres incluso como vos, que sos abogada. Es más fácil, me parece que es el momento. Los 2020 me parece que es la década para animarse a probarlo, ¿no? Si no es ahora, ¿cuándo? Sí, sí, totalmente. Creo que aparte hay mucha oferta de personas profesionales o con experiencia o que se han formado en todo esto, que pueden asesorar, orientar a las familias, y antes no existía realmente, antes quizás eran familias que se apoyaban en otras, pero hoy realmente tenemos a disposición, quienes no nos hemos formado, de contar con un asesor educativo, un asesor de familia, que nos pueden acompañar en todo esto, aparte de la cantidad de proyectos que tenemos en nuestro país sobre escuelas alternativas o proyectos colectivos, como indicás. También existen hoy las tribus de crianza, para quien todavía no lo sepa, que son realmente una maravilla y es una herramienta, un recurso para mí indispensable cuando transitamos nuestro puerperio, nuestra maternidad. La verdad que es una red de contención increíble, y todo esto hoy realmente está a disposición y está a la vuelta prácticamente, ¿no? Sí, estas redes de familias, tenemos que copiarnos y seguir los ejemplos y seguir fortaleciendo esas redes. En Colombia hay una red de familias muy importante, en México también, en España hay por lo menos un par. La gente se va agrupando y sostiene a lo largo de los años estas redes. En España, por ejemplo, vos te asociás por una pequeña cuota al año y con eso te formas parte de encuentros con familias, consultas con abogados, si tenés algún problema la mayoría de las consultas, digamos, la mayoría de las cosas se pueden resolver sin un abogado, las cuestiones educativas, pero es bueno siempre tener un abogado cerca, alguien que conozca el idioma, porque básicamente el lenguaje jurídico es algo que en general es bastante ajeno y difícil para
para el resto de los mortales. Entonces, bueno, hay redes, y yo creo que esas redes se tienen que sostener en el tiempo, que sería un desafío. Por eso te nombro los casos de Colombia y España, porque son modelos a seguir, que permanecen en el tiempo, pero que a su vez requieren un esfuerzo, ¿no?, de organización, porque hay que estar disponibles, alguien tiene que ceder parte de su tiempo, dividir tareas. Es algo que me parece que es el próximo paso en Argentina, ¿no? Hay redes de educación alternativa, redes de educación transformadora. Yo en general estoy en contacto con estas escuelitas o proyectos en todo el país, y me parece que lo que falta es redes de homeschoolers y unschoolers, ¿no? De familias que educan de forma más independiente, pero que a su vez, por supuesto, necesitan formar parte de comunidades en su barrio, en su localidad y en el país, ¿no? Y en provincia. Por ejemplo, el siguiente movimiento que deberíamos hacer es exigir mesas de examen libre en todas las provincias. Y esto, por ejemplo, que es una realidad en la ciudad de Buenos Aires, que familias de todas las provincias vienen a rendir, debería estar disponible en todas las provincias. Y eso es algo que se va a hacer a partir de la demanda de las familias y los y las educadores docentes de esas provincias. Hay arreglos con escuela privada, alguna escuela privada que acepta tomar un examen libre, digamos, eso se habla familia por familia, y por supuesto es una forma de hacerlo, conseguir una escuela o privada o estatal, quizás alguien tenga suerte que le tome el examen libre en su localidad, pero en general lo que nos encontramos es con oposición de la inspección, los inspectores, los directivos. Entonces me parece que el siguiente paso es lograr eso, ¿no? Que las legislaciones provinciales incorporen la figura de alumno libre, por lo menos en una escuela por provincia. Me parece que es un derecho humano básico al que deberíamos apuntar. Sí, a regularizar nuestra normativa en todo el territorio y que un niño tenga las mismas oportunidades independientemente de la zona geográfica donde resida, ¿no? Porque al fin de cuentas es eso, es que un niño tiene más cantidad de opciones, de posibilidades, según en dónde esté viviendo. Entonces termina siendo terrible, termina siendo muy discriminatorio, si lo vemos de esta manera. Sí, lo mismo que se habla sobre la desigualdad en la educación formal, en la escuela formal, tratemos de que no nos pase en la educación sin escuela, ¿no? Es decir, que esas mismas desigualdades no se reproduzcan en esto que queremos construir. Que digamos, si hay algo más expansivo que la educación sin escuela, me parece que no hay, porque es realmente posibilitar que todo sea posible, que todo se pueda hacer, que se pueda estudiar en una escuela linda, que se pueda estudiar en una escuela formal, en una alternativa, en un proyecto, en familia, accediendo, por ejemplo, a los museos y la oferta cultural de una ciudad como homeschoolers. Eso es algo que siempre me llamó la atención cuando empecé a investigar, ¿no? Que siempre hablamos de la limitación del sistema escolar, que no hay materiales, que no hay estímulos, y sin embargo cada ciudad tiene un ramillete de bibliotecas, museos, parques, pero que no son considerados parte de la escuela, ¿no? O de la educación. Y son recursos que están desperdiciados, porque en general tienen sus empleados durante el día, durante la semana, que no va nadie, se llenan a veces los fines de semana, lo mismo teatros, ofertas culturales infantiles. Pienso en lo que son las escuelas, las salidas educativas, todos nos acordamos de esas salidas educativas y cómo a todos nos entusiasmaban, aprendíamos un montón, y qué poco utilizado que es ese recurso en las escuelas, ¿no? Ahora que me nace esto del lado de las familias, del lado de las escuelas también se consideró de alguna manera, pero se hizo poco uso, me parece, de ese curso. Sí, porque todo depende siempre de la logística, del tiempo, de la escuela es una institución masiva con 500, 1000 alumnos, entonces es difícil. En los últimos años, y vos que sos abogada lo sabrás, hay todo un tema de los seguros y la responsabilidad civil, que no era igual hace unos 20 años. Entonces, como siempre, igual que en la práctica de la medicina, de la educación, hay riesgos, hay miedos. Entonces siempre es preferible arriesgarse menos. Y eso va en desmedro de lo que los chicos necesitan, que es arriesgarse más para aprender. Entonces sí, la famosa salida educativa, me parece que esa es
una herramienta de las familias que hacen educación sin escuela, está ahí, al toque, al alcance. Yo lo hice cuando estos 6 años que Vito estuvo sin escuela en un proyecto educativo, pero por supuesto nos tomábamos el tiempo para hacer lo que él quería hacer por fuera del proyecto, ¿no? Entonces, él ha tenido etapas de interés como etapa de fuegos artificiales, etapa de armas antiguas, etapa de inglés, y en cada una de sus etapas de interés nosotros acompañábamos con salidas, con viajes, siempre que podíamos con viajes, cuando él empezó con escalada. Se trata de eso, de no verlas siquiera ya como salidas educativas, son la vida, es lo que nos rodea, toda esa que está ahí es la educación. Entonces cuando vos cambiás ese enfoque, lugares que tenés cerca de tu casa, que antes no le habías dado ni bolilla, de repente son recursos, y tenés una reserva y empezás a ir una vez por semana a la reserva, y empezás a ir cada vez que el museo cambia su muestra, ¿no? Te lo agendás y empezás a manejar otras agendas. Eso es maravilloso, y de hecho en Argentina yo siempre digo, hay 3 escuelas a las que quiero que mi hijo, o hubiera querido que mi hijo fuera, que son Tecnópolis, el Tríptico de la Infancia e Infinito por Descubrir, que si vos te fijás son 3 iniciativas del Estado, ¿no?, que están hechas maravillosamente para lo que es nuestro país, con recursos increíbles, recursos humanos, gente, porque en Tecnópolis tenés un antropólogo que te habla de antropología, un arqueólogo que te habla de meteorólogo que te habla del clima, y eso lo tenemos al alcance, y esas son las mejores escuelas, son lugares donde hacer, donde ver, donde tocar, donde los chicos no son juzgados ni calificados con notas ni exámenes. Ese es el aprendizaje genuino, y lo tenemos ahí desperdiciado. Dolores, ¿y qué les cabe a los chicos en esta decisión de la familia de desescolarizar? Mira, así como cambió el paradigma a nivel jurídico, vos sos abogada, desde la creencia de que los chicos no tenían que opinar, que nosotros decidimos todo por ellos, se llamaba la ley de patronato. Ahora en el nuevo Código Civil, los adultos estamos obligados a escuchar las opiniones de los chicos en los juicios, en situaciones familiares. Entonces es importante que en estas decisiones de educación alternativa también tengamos en cuenta ese nuevo paradigma, ¿no? Que los chicos y las chicas es importante que ellos sean parte de la decisión. Por supuesto que hay que explicarlo en sus palabras, y por supuesto que no es lo mismo un nene de 6 años que un chico de 12 o de 16 o de 9, no es lo mismo. Pero todos tienen que saber en qué se van a embarcar. En general, yo creo que tiene que haber una situación donde ese chico sufre en la escuela, porque si ese chico o esa chica no sufre en la escuela, y uno ve que la llevan bien, que les gusta, que les hace bien, que son personas íntegras, que la escuela es buena, o los docentes que están a cargo son buenos, eso uno lo puede observar, lo puede ver. Entonces, ¿qué necesidad? Diferenciar muy bien la necesidad adulta de sostener una creencia de lo que los chicos necesitan. Nuestra etapa infantil ya pasó, nosotros ahora somos los adultos. Y eso, así como yo decidí a los 6 años que quería que mi hijo se educara sin escuela, por supuesto estuve abierta desde el primer día a que si eso no funcionaba, o él incluso me lo pedía, volver a la escuela, eso iba a pasar. Digamos, me parece que es la cláusula gatillo que tiene que estar en esta decisión. Si el chico, la chica quiere volver atrás, si no se siente cómodo, si sufre, si no está bien, entonces hay que buscar otra opción. Y por eso es más trabajoso, ¿no?, esta decisión, porque hay que estar muy atento, y la decisión es año a año, no es para siempre. Yo ahora hago homeschooling hasta que tenga 18. No es así, como no es así cuando uno elige una escuela convencional, digamos, uno nunca sabe si esa escuela va a ser o no, uno nunca sabe si se va a mudar, no sabe, pero bueno, los chicos y las chicas por supuesto que tienen que ser parte de la decisión, cada uno a su edad y de distintas maneras. La violencia y la discusión no tiene que estar involucrada en esta decisión, me parece clave,
porque si hay algo que tiene la educación sin escuela es justamente liberarnos de la tensión, del prejuzgar, de la violencia o del currículum invisible que hay detrás de la escuela. Entonces estas decisiones tienen que ser para disfrutar, sobre todo para que la disfruten ellos. Los adultos muchas veces no la vamos a disfrutar, pero por eso somos los adultos, somos los que criamos y educamos, somos los que tenemos la parte difícil, no olvidar. Tampoco yo hago esto porque a mí me parece. En principio uno lo hace porque le parece que es bueno. Si después no resulta bueno, buscamos opciones y las buscamos con ellos. Ellos, por más chiquitos que sean, saben lo que necesitan, tienen sus formas de decirlo, y cada chico necesita algo distinto. Hay chicos que necesitan estructuras, hay chicos que tienen otras formas de aprender, incluso dificultades específicas o no específicas en el aprendizaje tal como lo conocemos, académico, curricular, y a su vez son maravillosos para aprender de forma no escolar, así que hay que estar muy atentos a eso también. La verdad me quedo con esto último que señalaste de cómo ellos se expresan, cómo ellos siempre van a tener una opinión y saben expresarla, y los que a veces no sabemos escucharla somos nosotros los adultos. Y es muy importante, me parece, hacer hincapié en eso, en que tenemos que escucharlos, en que tenemos que respetarlos, porque sería eso, respetarlos como personas que son tan personas como nosotros los adultos, y es algo que tenemos que incorporar todos y que tenemos que entender y realmente naturalizar un poco más, humanizar todo esto, entender que somos humanos y que ellos también, y expresan sus opiniones, expresan sus sentimientos, tienen derecho no solo a expresarlos, sino a ser escuchados. Así que realmente me quedo con esto último que decís. Y me encantaría que nos cuentes un poco de tu página web, porque bueno, tiene información muy interesante. Mirá, sí, mi página es un sitio de noticias que se llama Alteredu, alteredu.com.ar. Aparece desde hace 2 años, un poco cuando mi hijo empezó a crecer, y ahora él está escolarizado, va a una escuela secundaria convencional, después de no haber hecho nunca la escuela primaria. Yo empecé a tener más tiempo para retomar mi profesión, que es la de periodista, me encanta escribir, y descubrí también gracias a él que este es un mundo apasionante, que no hay mucha información disponible sobre qué alternativas tenemos para educar, para enseñar, para aprender, y bueno, me estoy dedicando a eso, 4 veces por semana actualizo las noticias del sitio, son noticias de Argentina, pero también de Latinoamérica, y también del resto del mundo, sobre temas legales, sobre temas pedagógicos, sobre proyectos que surgen y que existen en Argentina, también hay crítica y opinión a la escuela convencional, y hay mucho testimonio, es periodismo, digamos, a diferencia quizás de otros sitios que son blogs o situaciones más familiares, que refleja una familia o alguien que escribe. El mío es un sitio con enfoque periodístico. Es decir, yo trato de, si bien hay mucha opinión y yo hago la selección de las notas, trato de que haya testimonios de otras personas, de que haya varias voces involucradas, tratar de hacer hablar a los diferentes actores, no quedarme con una sola campana. Esa es la diferencia de Alteredu. Y bueno, 4 veces por semana tienen notas frescas ahí, así que se los recomiendo. También es un sitio que quiere ser participativo, estoy siempre abierta a que las familias me cuenten sus historias, los adolescentes que se educan sin escuela, porque las cosas hay que mostrarlas en primera persona. Cada vez que hay iniciativas de grupos que se juntan, de alguien que quiere modificar una ley, de alguien que tuvo que iniciar un juicio, pasó hace poco en Entre Ríos, contra la provincia por un asunto de educación fuera de la escuela, de una nena con altas capacidades. Es un sitio donde van a encontrar todo eso. Trato de estar al día con lo que pasa, y estoy abierta a que me cuenten sus historias también. Y hay muchas, porque alternativas para educar hay un montón. En la escuela formal se puede tener una educación alternativa cuando hay un educador cuya mente, cuya cabeza está desescolarizada. Se puede hacer educación alternativa en escuelas alternativas oficiales, como las Waldorf, las Montessori, las experimentales, las escuelas generativas de San Luis. Se puede hacer educación alternativa en escuelas alternativas no oficiales, no reconocidas también. Se puede hacer educación alternativa como homeschooler, siguiendo un programa
en casa, un programa que puede ser propio, que puede ser de una academia, que puede ser el mismo programa que la escuela, se puede ser unschooler, como hicimos nosotros durante 6 años, sin ningún tipo de programa, pero acompañando muy de cerca, con mucha responsabilidad y con mucha información. Y hay redes de apoyo, muchas ya, por suerte, así que creo que se trata de eso, de investigar, de encontrar pares, para no encontrar asesores, gente que hace más tiempo que está en este camino, y probarlo, por lo menos probar, y hacerlo con amor, tratando de disfrutarlo, y siempre con los chicos involucrados, ¿no? Exacto. Dolores, muchísimas gracias de vuelta por haber participado en este congreso. Vamos a dejar en el encabezado del video tus redes sociales y la dirección de la página web para que todos puedan ingresar y leer los artículos. Y bueno, eso sería todo entonces y nos vemos en la próxima ponencia. Gracias, Elida.